Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, aquí nos encontramos de nuevo en este nuevo capítulo de nuestro podcast Desnudos, con un tema súper relevante que vamos a tocar hoy, que sería El ego y el miedo. el ego y el miedo. Suena hasta muy romántico, filosófico, ¿cierto? Pero es algo que diariamente nos está afectando. Sí, claramente. Bueno, saludarte a ti, Alicia, a todas las personas que nos han escuchado. Recibimos muchos mensajes de saludos, felicitaciones y bueno, agradeciendo igual la entrega del contenido porque es una forma de hacerlo más cercano a las personas y de alguna manera uno toca ciertas fibras, ¿no? O temas que son contingentes. Bueno, Así entre es, estamos paréntesis, súper contentos. Alicia, entre Ujú. paréntesis, el día de ayer pasó el día del trabajo. Así que para todas las personas que desarrollan un trabajo determinado en cualquiera de sus formas, que generan un producto, eso es en definitiva el trabajar, generar un producto en la sociedad, vaya para todos nosotros, ¿cierto? Espero hayan tenido una bonita celebración junto a su familia, en su entorno, etcétera. A algunos les tocó trabajar, como a nosotros, por ejemplo. Como nosotros. Así que Pero feliz así es, día atrasado. así es. Eh, Rodrigo, estábamos hablando del tema que vamos a tocar hoy día, que es el ego y el miedo. Pero no sin antes saludar a nuestros auspiciadores, que es el Centro de Atención Psicológico Integral de Sistemas Humanos y a Diseñamente. Diseñamente. Mira, quiero partir haciéndote una pregunta. ¿Tú crees que realmente le tenemos miedo a las cosas o a lo que esas cosas dicen de nosotros? Es una buena pregunta para empezar esta conversación, Alicia. Mira, hay varios mitos respecto de eso. Yo la verdad es que creo que le tenemos miedo. Mira, a ver, las cosas existen porque existen, ¿no? Y están afuera. Hay de todo tipo de cosas, personas, ¿verdad? A eso le podemos llamar objetos, ¿no? Y están en nuestro entorno. Entonces muchas veces el miedo, como lo decíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? No es una emoción, ¿cierto? Primaria central del ser humano eh, y que es reactiva frente a percepciones que tenemos del entorno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, claro, para responder un poco esa pregunta o abrir la conversación, me parece pertinente preguntarse dónde existen esas cosas, aunque entremos en un plano más filosófico. ¿Ya? ¿Dónde existen las cosas realmente, Alicia? ¿Dónde crees tú que existen? Bueno, existen en una realidad que es afuera, pero además está la interpretación que yo le doy que está dentro mío. Ujú. A ver, pensemos por ejemplo, ¿cómo sé yo que esto es un lápiz si nunca antes he visto un lápiz? Buena pregunta. ¿No? Entonces, por lo tanto, ¿ese lápiz existe Ujú. o no existe? Eh, si yo antes no lo he visto y no sé lo que es un lápiz, entonces no existe. Podríamos decir que no existe, ¿verdad? Pero si existe un objeto que es alargado, que tiene cierta forma, que se usa para tales cosas, como escribir o dibujar. Ujú. Pero eso, el que exista, no existe necesariamente afuera. Es la representación interna que nosotros tenemos de aquello que está afuera. Fíjate que Platón decía algo muy, muy cercano a eso. Estoy hablando de hace muchos miles de años atrás, ¿cierto? Ujú. En la cultura occidental, eh,
planteaba que en realidad existía el mundo de las ideas. Mira, es súper interesante esta teoría, la vamos a hacer breve, pero el mundo de las ideas. Y en este mundo de las ideas, ¿ya? Frente a la pregunta que tenían los antiguos filósofos clásicos, ¿cierto? Respecto de el qué conocemos, cómo conocemos y para qué conocemos. Esas eran las tres preguntas clásicas de la filosofía en su época. Así Entonces, había uno de los filósofos, ¿cierto? Era Platón, y él planteaba que nosotros conocíamos por medio de del alma. Entonces, ¿cómo conocíamos por medio del alma? Era el alma, ¿cierto? Una vez que está atrapada en el cuerpo, ¿cierto? Y una vez que el cuerpo muere, el alma es liberada y se va al mundo de las ideas. Y en el mundo de las ideas, que es un espacio abstracto, ¿cierto? Ajá. Conoce o va conociendo, ¿cierto? La idea de árbol, la idea de casa, la idea de persona, también valores, ¿cierto? Como el amor, el respeto, ¿verdad? Y en la medida en que el alma se reencarna en un nuevo cuerpo, ¿verdad? Por medio de la reminiscencia, es decir, uno se desarrolla, ¿cierto? Va creciendo con el alma encarnada, ¿verdad? Y nos encontramos con un lápiz en el camino, con por ejemplo. Y decimos, eso es un lápiz. ¿Gracias a qué? A que nuestra alma lo conoció, ese objeto, en el mundo de las ideas. No sé si me explico bien. Sí, te sigo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, nosotros conocemos vamos a conocer solamente aquellas cosas o aquellos objetos que el alma conoció en el mundo de las ideas, ¿verdad? Perfecto. Y en la medida en que completemos varias reencarnaciones, ¿cierto? Es decir, que muera el cuerpo, que se libere el alma va al mundo de las ideas, conoce nuevas ideas, ¿cierto? Y nuevamente baja al cuerpo, se reencarna y se repite el ciclo. Entre más de estos ciclos existan, entonces por lo tanto vamos a poder conocer más cosas, ¿no? Ok, sí. Entonces, por lo tanto, es como interesante ese punto, porque si bien hoy día tenemos otras formas de explicarlo, ¿cierto? Ya no con respecto al mundo de las ideas, como esta teoría platónica, a diferencia, por ejemplo, de Platón, Aristóteles, que era otro filósofo, ¿ya? Ambos discípulos de Sócrates, que era como el gran filósofo, planteaba que no podíamos conocer sino es aquello que podemos conocer por medio de nuestros sentidos. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una escultura, ¿cierto?, en donde Platón aparece apuntando hacia arriba, ¿verdad? Ajá. Y Aristóteles aparece apuntando hacia abajo. Hacia abajo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la realidad está en el entorno, ¿cierto? Y uno la puede conocer para Aristóteles por medio de los sentidos, ¿cierto? Y para Platón, ¿cierto?, por medio de aquello de la reminiscencia, es decir, aquello que el alma logró conocer en el mundo de las ideas, y que producto de la reminiscencia, entonces podemos recordar lo que esta alma conoció en el mundo de las ideas, ¿no? Entiendo. Eso es como bien importante para entender si el lápiz existe, ¿cierto?, o no existe, o dónde existe, ¿no? Porque aquello que nosotros le tememos, ¿cierto?, que ya dijimos que es una emoción primaria central, lo conocemos producto de la representación interna que tenemos respecto de aquel objeto que nosotros observamos. Y eso tiene que ver con nuestra experiencia, con la experiencia individual, con la experiencia que cada uno tiene, ¿verdad? Con la experiencia de cada uno, ajá. Uh-huh. Y dependiendo de la experiencia que cada uno tenga, toda vez que nos enfrentemos a este lápiz, ¿cierto?, a este objeto, ¿no? Vamos a decir, es un lápiz, y ese lápiz nos sirve para escribir, y a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener una experiencia bastante afable hacia ese objeto con el que nos encontramos. En contraste,
si nos encontramos con ese mismo objeto, otra persona que tiene otras experiencias va a decir, ah, ese lápiz yo le tengo miedo. ¿Y por qué le tienes miedo? Porque en una oportunidad me hicieron una prueba, por ejemplo, y yo tenía un lápiz de esos y justo me falló, por ejemplo. Y no pude escribir nada y al final me saqué un rojo. Claro. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo absurdo. O un castigo bien sádico. Cuando pequeño me castigaban haciendo escribir 1000 veces una frase que me llegaban a sangrar los dedos. Por ejemplo. Y por eso claro, le tengo terror al lápiz. le tengo terror al lápiz. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el miedo? Exacto. Ahí ya me vas respondiendo un poco esta pregunta, porque en el fondo las cosas o los objetos están ahí. Pero sería entonces, en base a nuestra experiencia, es el sentimiento que nos puede generar o esa emoción que nos puede generar ese objeto. Por lo tanto, es algo interno, ¿cierto? El miedo siempre es interno. Todas las sensaciones y emociones que nosotros tenemos son internas, que interactúan con el medio externo, obviamente, y se engatillan o aparecen, ¿no? Así es. Eso es el miedo. Pero vamos por partes. ¿Qué sería entonces el ego? El ego. También es un tema muy interesante, porque los psicólogos, bueno, a ver, hacer un poco de historia aquí. La psicología viene de la filosofía, ¿bien? Y fíjate que en el año 1879, en Alemania, en Leipzig, el psicólogo experimental Wilhelm Wundt incorporó la psicología, ¿cierto?, al mundo de las ciencias, ¿no? Y fíjate qué difícil, porque como viene de la filosofía, imagínate, recién nombrábamos a Platón, a los filósofos, ¿verdad? Entonces, claro, por lo tanto, el hablar antiguamente, esto es súper interesante porque antiguamente habían distintas formas de tratar los trastornos mentales, ¿no? Porque había como la enfermedad mental, ¿cierto? La enfermedad mental era concebida hasta antes de la psicología como ciencia, ¿cierto? Era concebida como demonios que estaban dentro. Exacto. Distintas explicaciones que se le daban de esa... Habían métodos, por ejemplo, de cura, que horroroso, siempre me acuerdo de eso, que se llamaba trepanación. No sé si alguna vez lo escuchaste. Sí. La trepanación, que como se aducía que en el fondo la enfermedad mental, ¿cierto?, ocurría producto de que habían demonios dentro de la cabeza, es decir, había algo ahí, ¿cierto? Se le hacía una perforación en el cráneo a la persona de manera de que pudieran liberarse, ¿cierto?, estos espíritus malignos que provocaban la enfermedad. ¿No? Entonces, claro, la mayoría de las ciencias, o sea, la filosofía es la piedra angular, ¿verdad?, del conocimiento en Occidente, en Oriente. Entonces, el hecho de que haya surgido la psicología en 1879, ¿cierto?, como ciencia, basada en el método científico, le costó bastante abrirse campo, abrirse espacio, ¿no?, entre las demás ciencias. Porque no es lo mismo las ciencias duras como la física, por ejemplo, en donde si yo coloco un lápiz, vamos a volver al ejemplo del lapicito, si yo coloco el lápiz, yo puedo predecir que el lápiz se va a caer. Claro, son ciencias las que se señalan. Puedo calcular inclusive el tiempo en que el lápiz cae, ¿no? Pero en el caso de la psique humana, ¿cómo lo mido? No la puedo palpar, no puedo palpar un pensamiento. Es algo que no se ve en el fondo. Es algo que no se ve, ¿no? O sea, no, pero sin embargo, por medio de la psicología se puede predecir una conducta, ¿no? Entonces, cuando surge la psicología en 1879, empiezan a surgir también distintas corrientes, ¿verdad?, en el mundo de la ciencia. Y una de las corrientes clásicas, ¿cierto?, que
para todos es como conocido, porque cuando hablan de psicología siempre se asocia a Freud, ¿ya? Nadie ha escuchado a Wilhelm Wundt, a menos que haya estudiado esta profesión o se desenvuelve en este campo, pero o a Titchener, por ejemplo, a Pavlov, pero sí a Freud, ¿no? Entonces a Sigmund Freud. Y Sigmund Freud hizo algo que era muy difícil de hacer en la época. Explicó la conducta humana y los procesos mentales, ¿ya? Y se metió a estudiar los procesos mentales. Bien, entonces, que era todo lo que los demás psicólogos de la época le hacían el quite, porque demostrar en la ciencia que existen los procesos mentales es meterse en una caja negra, por decirlo de alguna forma, a tratar de explicar un fenómeno que no es palpable, no es conocible, ¿te fijas? O sea, es solamente interpretable. Entonces, claro. Freud se aventuró, y eso que él era médico. Era médico, entonces se aventuró en ese camino y desarrolló su modelo teórico que es conocido hoy día como psicoanálisis. Explica, claro. Y que explica los procesos mentales. Entonces, bueno, hacer esta introducción porque la gente no tiene cómo saber muchas veces este tipo de situaciones. Entonces, bueno, así aparecieron varias corrientes psicológicas. Las principales son el conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, ¿cierto? Más adelante aparece el humanismo. Son varias corrientes psicológicas que empiezan a aparecer en esa época y empieza a desarrollarse. Entonces, todas explicando los procesos mentales y la conducta. Entonces, bueno, para responder la pregunta inicial de qué es el yo, ¿cierto? ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? ¿Cierto? Freud desarrolló una teoría que es muy, muy bonita, ¿cierto? De entender, porque ata todos los cabos sueltos, ¿ya? Todos los cabos sueltos y los explica en un modelo que por la ciencia siempre ha sido cuestionado, porque no es demostrable, ¿no? Entonces, usa mucho la analogía. Los psicoanalistas usan mucho la analogía, ¿no? Entonces los ejemplos y Freud lo explicaba con un ejemplo, ¿no? Entonces explicaba que existen 3 instancias psíquicas: el yo, el super yo y el ello. Eran y ahí las es 3 cuando lo grafica psíquicas. en un iceberg, ¿no? No, lo grafica en un ejemplo que es súper bonito de entender y nuestros auditores van a entenderlo perfectamente. En un carruaje. Él lo refiere así, es como la instancia psíquica, ¿cierto? Es un carruaje. Es un carruaje que hay que imaginárselo imaginémoslo, es una persona, ¿verdad? Que lleva un carruaje con caballos, ¿no? Y que va con un látigo, ¿verdad? Golpeando a los caballos para que avancen. Claro. Bien. Por lo tanto, ¿cuál es la representación? La representación es que los caballos, por la fuerza que tienen, vienen a ser el ello. El ello. Es decir, la fuerza motivadora, digámoslo así, para hacerlo simple, es la fuerza que viene desde adentro. El impulso. ¿Ya? El impulso, digámoslo así, ¿ya? Es como la fuerza interna, ¿no? Que ahí en eso están las emociones, podríamos decir, está toda la fuerza que tiene el ser humano, ¿ya? Y es como, si no lo tienes bien controlado, se te va a arrancar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una emoción fuerte, no queremos a lo mejor tenerla, ¿cierto? Pero sin embargo la tenemos igual, po. Claro. ¿Verdad? La tenemos igual, no la podemos controlar. Por más que queramos controlarla, no podemos, ¿no? Claro. Y el super yo vienen a ser como lo que sostiene a los caballos, ¿no? Los estribos, ¿verdad? Yeah. Lo que los tiene sostenidos, ¿no? Y el yo es la instancia psíquica que está representada ahí en el cochero, en la persona que va haciendo que el carruaje se dirija hacia un determinado lugar. En resumidas cuentas, el yo es el mediador entre
el ello. super yo y el ello. Exacto. ¿Sí? El ello Entonces, es traducido en simple, por decirlo así. El ello son las necesidades, los impulsos que uno tiene, por ejemplo, tengo hambre y qué es lo que me limita en un supermercado, vamos a decir, una persona normal, podemos señalar, una persona común y corriente, qué es lo que me limita a no consumir un alimento en el supermercado. Que quizás muchas personas ya está normalizado, muchas personas quizás lo hacen, pero habitualmente eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque hay una moral, hay unas normas que a mí me impiden que yo consuma algo sin pagarlo, ¿cierto? El super yo, exactamente. El super yo es Ahí como es donde la entra el instancia super yo. moral. Claro, entonces el yo, bueno, a ver, el ello dice, oh, tengo hambre, quiero comer algo. ¿Qué es lo que me limita a mí de agarrar cualquier cosa o quitarle cualquier cosa a otra persona y comérmela? Ese es el super yo, ¿cierto? El super yo. El super yo dice, no más podemos simple. hacer eso. ¿Te acuerdas que en las caricaturas de Tom y Jerry, por ejemplo, aparecía, estaba Jerry, ¿cierto? Que era el ratoncito, y tenía en su hombro izquierdo, ¿cierto? Tenía un diablito que le decía, haz esto, dale nomás, ¿cierto? Y por otra parte tenía un angelito, ¿cierto? Que le decía, no hagas eso, no le hagas daño a Tom. ¿Te fijas? Entonces, es decir, tenía una conciencia moral, ¿no? Y tenía otro que le desarrollaba el impulso. ¿Ya? Entonces, claro, el trabajo del cochero es ir lidiando entre el ángel bueno, por decirlo de alguna forma, y el ángel malo. ¿No? Entonces, no era fácil para ellos. Se me estaba soltando la cámara, entonces la estaba corrigiendo, por eso es que se ve como con movimiento. Entonces no es el cochero, en el fondo tiene un trabajo difícil, que es lidiar entre ambos. Claro. Y ahí es donde ocupa algunos mecanismos de defensa, ¿cierto? Correcto. Entonces, a ver, ¿por qué hacemos esta explicación? Que yo espero que no estemos siendo lateros con esto, porque no queremos hacer una clase de psicología, pero sí queremos introducir estos temas para que podamos ir, para que se pueda entender la conversación. Bien, entonces, claro, el impulso es un impulso de adentro, es visceral, tiene que ver con toda nuestra esencia humana, ¿no? O sea, cuando necesitamos algo, cuando tenemos hambre o cuando nos estamos ahogando, ¿podría por ser ejemplo, lo en el mar, instintivo? tiene que ver con lo instintivo. Bien, tiene que ver con lo instintivo. Si bien Freud da una explicación, ¿cierto? Él siempre dijo que él esperaba que toda la fundamentación a su teoría llegara desde las neurociencias. Estamos hablando de 1900, 1890 aproximadamente. En esa época, hoy en día se puede decir que en las neurociencias se da una fundamentación a aquello que él decía, ¿ya? O sea, se explican modelos que son muy cercanos a lo que Freud planteaba. Bien, entonces, ¿qué es lo que es el yo en definitiva? ¿Ya? Visto desde la psicología, independiente de la corriente a la que se adscriba, es una instancia, ¿ya? que nos permite a nosotros poder tener, digamos, cierta conciencia respecto del control que nosotros podemos determinar sobre nosotros mismos, ¿no? Poder equilibrar entre la conciencia moral, ¿verdad? El yo viene a ser como la conciencia, que equilibra entre la conciencia moral y aquello que es netamente instintivo. Así es. Pero introduciendo acá el ego. El ego también para Freud es más bien quien te mantiene funcionando sin dejar tanto como la embarrada, ¿cierto? Por supuesto, porque mira, en este caso, imagínate, volvamos al ejemplo del carruaje. Un carruaje que es muy rígido, ¿cierto? Que tiene un super yo muy rígido, ¿no? Ajá. Es decir, que tiene los estribos muy, muy firmes, ¿cierto? Muy apretados. Ajá. ¿Qué va a pasar con el carruaje? No va a avanzar. Claro, no porque no le va a dar la holgura suficiente a los caballos para que puedan avanzar. Justamente, no va a poder avanzar.
Va a quedar estancado, por mucho que el cochero, ¿cierto? Sepa dónde quiere llegar. Ajá. ¿No? Y por el contrario, un coche, ¿cierto? Que lleva su carruaje, o sea, un carruaje, ¿cierto? Que lleva sus caballos y tiene un super yo débil, ¿cierto? Y el ello es demasiado potente, o sea, la fuerza de los caballos es demasiado potente. ¿Qué les va a pasar a los caballos? Cuando el cochero apunte en una dirección, un caballo va a salir a la izquierda, otro va a salir a la derecha, van a salir arrancando cada uno en su dirección y no van a llegar a ninguna parte. ¿Verdad? Sí. Bueno, a las personas nos pasa exactamente lo mismo, pues, Ali. Nos pasa exactamente lo mismo y es lo que uno ve en clínica. Hay super yo que son muy rígidos en las personas, ¿no? Una conciencia moral que tiene que ver con cómo crecieron, ¿no? Claro. Y eso los limita, ¿no? Es muy limitante. Como también hay personas que no consideran a un otro, ¿verdad? Y pueden flexibilizar fácilmente su moral. Entonces, por lo tanto, pueden hacer acciones, ¿cierto?, sin considerar a otro. Y son más bien visceral, ¿no? Controlan un poco el impulso. Estoy un poquito ahogada porque voy a toser, pero... ¿Ya? Entonces, claramente esto es importante destacarlo porque el ego o el yo, ¿cierto? Desde la psicología, ¿cierto? Nos permite a nosotros también evaluar una personalidad que sea adaptativa, que se pueda adaptar de buena forma al entorno en donde se desempeña, donde se desenvuelve, ¿no? Y varias limitaciones que uno encuentra precisamente tienen que ver con esas instancias psíquicas. Si bien ahora lo estamos explicando de manera simple desde el psicoanálisis, quizás no entrando en el modo psicoanalítico 100%, pero sí explicándolo de manera simple como con esta analogía, ¿verdad? Para que las personas lo entiendan. Yo lo explico también con un volcán. Con un volcán me resulta más fácil a veces que los pacientes lo entiendan. Es decir, la lava, ¿cierto? Es la fuerza del volcán, ¿cierto? El ímpetu, ¿cierto? Que tiene y que siempre quiere salir. Claro. ¿Verdad? El volcán y eso en el fondo es lo que nos moviliza. El volcán es la contención, ¿no? Es la estructura que le da forma a esto para como este cerro que existe, ¿cierto? Y el cráter, ¿cierto? Con todo lo que está arriba es lo que lo inhibe. Es lo que lo puede contener para que la lava no salga, ¿no? Y salga a ratos. Pero eso no quiere decir que porque no salga tiene fuerza o tiene movimiento el volcán. Claro. Y que cada cierto tiempo hace sismos, ¿verdad? Exacto. El ego, volvamos, creo, reencauzarnos en el ego. El ego, cuando uno coloquialmente menciona el ego, siempre piensa como en alguien agrandado, alguien que se cree lo y el que siempre se le da una connotación negativa. Pero el ego en este caso es lo que nos va a ayudar a regularnos de alguna forma. Es ya necesario. Sea Exacto, es completamente necesario. ¿Cuál es el problema? Cuando tengo un ego inflado, ¿cierto? Que es en el fondo, como para decirlo en simple, el ego vendría siendo parte de la autoimagen o de la historia que nosotros mismos nos contamos de la persona que nosotros somos. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿cuál es la particularidad de eso que tú defines muy bien? La particularidad es que, claro, o sea, en el lenguaje coloquial, ¿cierto? Ay, mira, ese que es egocéntrico. Hoy día, por ejemplo, es muy común hablar de los narcisistas, todo en redes sociales, todos son narcisistas. Yo he escuchado hasta terapias para zafarse de un narcisista, ¿no? O sea, sí. No sé si lo has escuchado tú. Sí, ha estado bien manoseado el tema de los narcisistas. Claro, y las personas y cobran bastante caro, la verdad, por hacerte coach para zafarte de un narcisista. Yo creo que es buen negocio. Pero ahí es bueno aclarar que desde la psicología o desde la experiencia clínica, imagínate, por ejemplo, y siempre el narcisismo, esto es otro, siempre el narcisismo desde el lenguaje coloquial y lo que uno ve en redes sociales siempre está asociado a los hombres. Los hombres son los narcisistas, ¿verdad? Los hombres son los...
Mira, podríamos entrar en un debate psicológico ahí, de género a lo mejor, pero no vamos a entrar en ese punto, ¿ya? No, porque si no nos van a funar el podcast. Hablemos de personas narcisistas. Claro, personas narcisistas. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo concreto. Hubo un periodo en mi historia laboral que me tocó entrevistar, ¿cierto? No entrevistar, sino que trabajar con hombres que ejercían violencia. Y trabajé solamente con hombres. Atendí 1.400 hombres aproximadamente en un periodo como de 12 años. ¿Ya? Todos con causas de violencia intrafamiliar, derivados de juzgados. ¿Ya? O sea, eso es como... todos tenían como el mismo perfil, digámoslo así. ¿Ya? Y te puedo decir que de toda esa cantidad de hombres, de las personas que efectivamente pude diagnosticar con un trastorno narcisista de la personalidad, ¿ya? De acuerdo al manual diagnóstico estadístico, en ese tiempo tuvo que haber sido el DSM-4. Pudo haber sido el DSM-4, ¿cierto? En su minuto, el que reunía todas las condiciones para un diagnóstico tal cual, ¿cierto? Con características egosintónicas y egodistónicas también, pueden ser una cantidad de 5 o 6 personas. Wow, menos del 1%, menos del 0,5%. Exactamente. Bajísimo. Exactamente. ¿Y la ciencia qué dice? Efectivamente, la ciencia establece que la prevalencia del trastorno narcisista, ¿cierto?, es del 1% en la población. Entonces correlaciona. Claro. Correlaciona. Entonces es bueno hacer esa diferencia porque existe el trastorno de la personalidad narcisista, que se diagnostica, tiene tratamiento, ¿verdad? Y es importante que las personas puedan tener un tratamiento frente a eso. Hay algunos que se dan cuenta que tienen, ¿cierto? Y hay otros que no se dan cuenta que lo tienen, ¿no? Exacto. Es cuando tú hablas de lo egosintónico y el egodistónico. Exacto, ¿ya? Porque son como bastante funcionales, tienen trabajos también importantes, cargos importantes, etc. Y de hecho hay empresas que a veces los seleccionan para eso. Exacto. Correcto, los seleccionan para eso, precisamente por sus características de personalidad. Y una de las características fundamentales es que tienen dificultades de ver al otro, ¿no? De considerar al otro, ¿no? Entonces, por lo tanto, se centran en ellos mismos. Podríamos decir que carecen de empatía. Podríamos decir en términos simples que carecen de empatía, ¿verdad? Es decir, tienen dificultades del reconocimiento hacia el otro, ¿no? Entonces hay una anulación del otro permanente, ¿no? Y ese es en el caso del trastorno narcisista de la personalidad. Entonces, a diferencia de eso, existen rasgos de la personalidad narcisista, que son características más o menos estables que tienen las personas, ¿cierto? Y esas características más o menos estables después de los 18 años no cambian mucho, a menos que la persona, por ejemplo, tenga mayor conciencia sobre eso. Y de eso es lo que más hay. Rasgos narcisistas, ¿no? Rasgos narcisistas. Y que son bastante funcionales y todo, y eso no tiene por qué estar mal. De alguna manera, el rasgo narcisista debe coexistir en la vida de las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo está representando aquello que es nuestra necesidad. Ok. ¿No? Aquello que es nuestra necesidad. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que estás nadando, ¿ya? Y de pronto te empiezas a ahogar. Y vengo yo y me tiro a salvarte. Voy nadando hasta donde estás y me tiro a salvarte. Y curiosamente, ¿cierto? Nosotros que nos conocemos de años, lo más probable es que uno piense que no me vas a... que te vas a dejar para que yo te pueda salvar. Pero es tanta la necesidad de la supervivencia tuya, que es un instinto por lo demás, que lo más probable es que me empieces a hundir para tomar aire. Para yo salir a flote. Para salir a flote. Y no lo haces de mala. Es por instinto. No lo haces de mala persona, es por instinto. ¿Ya? Eso hace que en el fondo tú estés preocupada en ese momento de supervivencia, estás preocupada de ti. Claro. No te importa el otro, ¿verdad? Porque no estás actuando desde la conciencia. Exacto. ¿No?
Después cuando pasó el evento, ¿cierto? Supongamos que sobrevivimos los dos, ¿no? Entonces tú evalúas y dices, oye, igual te estuve ahogando, perdona, ¿verdad? Y uno trata de reparar. Bueno, Ajá. hay casos que ni siquiera lo reparan, ¿no? Hay características de personalidad que aún así, evaluando la situación, ni siquiera hacen ninguna reparación en el otro. Prefieren pasarlo, Ahí ¿no? prefieren pasarlo, y no precisamente respecto del ahogo, ¿no? O sea, respecto de Claro, varias cosas, ¿no? Si siento yo que te dañé en algo, lo puedo evaluar ex post, ¿verdad? Y lo claro, normal en las personas normales, digámoslo así, de manera simple, tienden a reparar, claro. ¿verdad? Pero las personas que tienen, digamos, rasgos más complicados como ese, ¿no? Ajá, No reparan, claro. ¿no? No reparan en el otro. Ujú. Y eso es importante también tenerlo a la vista, porque es una forma también de identificar a veces esto que tú decías, el ego alto. El ego es normal, es esperable, ya lo explicamos, es parte del ser humano, ¿no? Claro, Es necesario inclusive. El problema está en cuando anulamos a otro, cuando no hacemos exacto. visible al otro, porque somos seres sociales. No somos Ujú. seres que existimos en una isla, somos seres sociales, tenemos que interactuar con otras personas, Nuestra naturaleza es social, sí. ¿verdad? Claro. Ujú. Entonces, por lo tanto, el ego sí, no podemos patologizar el ego, ¿no? De hecho, el ego es como, vendría siendo nuestro sistema inmunológico de la psique, que nos Correcto. protege Buena de analogía. ciertas situaciones, ¿cierto? Que, por ejemplo, el ego es el que me va a impedir responderle mal a mi jefe si es que me está retando delante de mi equipo, porque el ego va a decir, no, nos pueden echar, así que Claro, mejor calmémonos. exacto, exactamente. Y es El también lo que ego es el que, ujú, nos advierte, po, nos da claro, señales, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? Porque está más cercano a la conciencia. Entonces nos damos cuenta de que algo no va bien, ¿no? Cuando el otro nos anula, cuando el otro, de alguna manera sentimos que lo que hace el otro nos afecta, ¿verdad? ujú, Entonces nos va dando señales de alerta. Pero claro, a veces el ello es tan poderoso, ¿cierto? El impulso, el instinto es tan poderoso que en definitiva nos hace anular eso. O sea, nosotros mismos como que lo bloqueamos, ¿no? Y terminamos por ilusionarnos, idealizar, ¿verdad? Porque nos provoca angustia eso, que sentir el rechazo del otro, por ejemplo, en las relaciones de exacto. pareja. Por lo tanto, nosotros, nuestro ello, o sea, perdón, nuestro yo, nuestro Ujú, cochero, dado que tiene un fin, ¿cierto? Que quiere llegar a un determinado lugar, entonces se claro, protege. Y dentro de esas protecciones aparecen los mecanismos de defensa que nos dicen, ay, no, si en el fondo igual me quiere, no, si yo creo que va a cambiar con el tiempo, ¿no? claro. No, si yo creo que más adelante, ¿no? O sea, en definitiva, sientes como que o sea, es como una autoprotección, pero engañosa, Ajá. ¿no? La idealización, de hecho, es un mecanismo de defensa del yo. Mm. Claro, ahí es donde entramos en distintos mecanismos de defensa. Bueno, que eso ya es como algo más, No es más no sé si específico, técnico, claro, más de como de la profesión en el fondo. Quizás hay algunos mecanismos de defensa que estén como un poco manoseados, por decirlo así, como la negación, ¿cierto? claro. Pero claro, en el fondo hay otros mecanismos de defensa que a un psicólogo le van a decir cómo funciona más o menos, cómo es la estructura de personalidad de aquella persona que tiene esos mecanismos de defensa. Oye, y es tan Pero, interesante, entre paréntesis, Alicia, al respecto de ajá, eso mismo, tú que haces selecciones de personal ujú, en sistemas humanos ujú, para poner la publicidad, y aplicas los test proyectivos, por ejemplo, el test de Rocha, el test de Lucher, el el Z. Zuliger, ¿cierto? Ujú, En esos test psicológicos, cuando tú haces la evaluación, es impresionante cómo aparecen los mecanismos de defensa.
Así es. ¿no? Y aparecen, ¿no? Y están descritos dentro de la ciencia y uno ahí los identifica y en base a esa identificación que hace, entonces uno dice, ya, esta es una estructura limítrofe, esta es una estructura neurótica, esto es una estructura psicótica, etcétera, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Tal cual. Bien, eso es como un paréntesis. Sí. Bueno, sigamos más o menos para... Ahora llevemos esto a las relaciones uh-huh. humanas, po. Llevémoslo a las relaciones humanas. ¿Cómo es que se traduce entonces el ego dentro de las relaciones? ¿Cómo nos protege a lo mejor? ¿Y cuál es la relación que tiene con el miedo? El miedo, recapitulando un poco, también tiene, de alguna forma tiene pésima prensa, ¿cierto? Tiene pésima publicidad, por decirlo así. No sé, pues nos evita, pero es el que nos va a ayudar a también preservarnos, porque el miedo es justamente lo que tú decías, es una emoción, ¿cierto? Es algo básico y que nos va a permitir en el fondo subsistir. Gracias al miedo es que no caminamos sobre, no sé, piedras calientes, no sé, muchas veces eso nos hace evitar que caminemos por una cornisa, porque nos genera miedo, pues, y ese miedo nos va a ayudar a preservarnos, ¿cierto? Esa es en el fondo la finalidad del miedo. O sea, podríamos decir que la finalidad del miedo es una emoción y es instintiva. Claro. Y es una forma de reacción que tenemos frente al entorno y que nos moviliza, porque el miedo a nivel fisiológico genera una acción desencadenante de nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Exacto. Que se traduce en hormonas, neurotransmisores y todo. Claro. Una bomba, ¿verdad? Que nos permite dos acciones, dos conductas posibles. La evitación a ese objeto o la agresión a ese objeto. Claro. ¿Verdad? Entonces, el miedo es necesario y es necesario en los seres vivos. Si tú vas con un perrito, tienes un perrito que está en un determinado lugar y vas con un palo, ¿cierto? Y le haces así al perrito, ¿no? El perrito tiene dos acciones posibles. O te ataca y te muerde, ¿cierto? O sale corriendo. ¿Verdad? A nosotros los seres humanos nos pasa exactamente lo mismo. No necesitamos que nos ataquen con un palo, ¿no? Pero sí, ante distintas situaciones amenazantes que existen en el medio externo, ¿cierto? Ajá. O también en el medio interno, claro. Nos llevan a nosotros a interpretar esa situación como amenazante y nuestro cerebro, lanza la bomba. Viene la erupción del volcán, ¿verdad? O empiezan a correr más fuerte los caballos, en el ejemplo que poníamos recién. Ajá. Entonces, claramente esa intensidad es la que, de alguna manera, el miedo siempre nos va a llevar a movilizarnos, ¿verdad? Exacto. Ya sea hacia adentro de uno, ¿no? O hacia afuera. Así es. El miedo, entonces, es algo necesario. Sin embargo, y como todo en la vida, en su justa medida. O sea, ¿sí? No lo podemos controlar. No, pero de alguna forma uno igual puede... o sea, yo sí creo que sí se puede controlar. O sea, claramente se puede controlar, pero depende de las creencias que uno tenga. Ah, claro. ¿Entiendes? Claro, y del nivel de conciencia que tengas respecto... Exacto. Requiere entrenamiento para el control, ¿verdad? Sí. Y el entrenamiento no es del miedo, porque el miedo es nomás, es una reacción fisiológica, ¿no? Sí. Por lo tanto, disculpa, al que entrenas es al chofer del carruaje. Sí, me hizo acordar a una serie que vi en Netflix. En donde habla justamente de las personas que son presas del miedo, que en el fondo son presas de la amígdala. ¿Y qué es lo que pasaba? Que justamente estas personas, la amígdala secretaba tanto esta como una hormona
que hacía que todo el cuerpo se activara, pero había personas que se paralizaban justamente por el miedo. Y ahí es cuando obviamente uno se bloquea, pierde la capacidad de aprendizaje, entra en modo supervivencia, pero supervivencia a full. ¿Te has fijado que hay personas esto yo lo he visto en personas cercanas, que cuando suben edificios, por ejemplo, y se paran en una azotea, en un edificio alto, y se van acercando a la orilla y miran hacia abajo, hay personas que dicen, ay, me dieron ganas de tirarme. ¿Has escuchado eso, no? No, yo ¿Nunca? solamente he escuchado personas que les da miedo, así como, hoy me mareé, ¿Sí? me da vértigo. Pero frente al miedo, yo nunca había escuchado eso, pero hasta que me encontré con algunas personas que decían, ay, me dan ganas de tirarme, como que me aparece el impulso de tirarme, ¿no? Entonces, Qué loco, me dan ganas de... es absurdo, claro. Y hay otras personas que frente a eso, por ejemplo, se retraen y se paralizan y se tiran al piso. Ah, claro. Yo creo que sí, yo ¿no? sería de esas. Pero son dos reacciones posibles. Es decir, lo que le estoy Sí. mostrando ahí es que ese es el impulso. Ah, claro. ¿no? Es el impulso. Ahí es donde se ve clarito. Ahí se ve muy claro. Uh-huh. Sí. Y en las relaciones sentimentales pasa algo parecido. Pues, y ahí vamos en nuestro podcast Desnudos, ¿cierto? Tratamos de revelar un poquito esto que pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Claro. Porque cuando tú conoces a una persona, ¿ya? La conoces desde la diferencia. Acá con esto vamos a enlazar todo lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. Ya, vamos a tratar de agarrar todos los pedacitos y tener una síntesis. Sí, un poquito dispersos, pero vamos que se puede. Claro, porque cuando tú conoces a una persona, la conoces desde la diferencia. Ajá. No desde la similitud, no desde la igualdad, ¿no? Sino que las relaciones las construimos desde la diferencia, desde lo distinto, ¿no? Claro. A excepción de Narciso, obviamente, ¿no? Que los construía a partir de sí mismo, de un reflejo de sí mismo. Ajá. Pero las relaciones humanas se construyen desde la diferencia, ¿no? Lo que me gusta a mí del otro es que es distinto de mí. Primero, porque está fuera de mí, ¿no? Porque es un otro que existe afuera. Claro. ¿Verdad? Entonces, como es alguien que existe afuera, de quien no depende mi voluntad, porque tiene su propia voluntad, ¿cierto? La primera cosa es que como a mí me gusta, ¿no? Yo no sé si a esa persona le voy a gustar también. Ajá. Y fíjate que ahí aparece el miedo. Y hay personas que de acuerdo a sus vínculos, ¿cierto? A veces como que rechazan eso, ¿cierto? Frente a esa situación, ¿cierto? Lo rechazan porque les da miedo, precisamente, de seguir en eso, o miedo al rechazo, ¿cierto? Y hay otras que se lanzan nomás, ¿no? Claro. Hay otras que les da se miedo, lanzan. pero van igual nomás. Pero van igual, ¿no? Como el ejemplo del principio, ¿ya? Y se lanzan igual, ¿no? Entonces, claro, esa primera aproximación es parte de la misma emoción, porque el miedo, como lo decía recién, es parte de un conjunto de emociones que están a la base del ser humano, ¿no? De los seres humanos. Ajá. Entonces, construimos nuestra relación así. Y esta relación, si logramos coordinarnos y coincidimos, ¿verdad? En que la persona en su voluntad nos quiere conocer, quiere estar con nosotros, y nosotros desde nuestra voluntad queremos estar con esa persona, entonces nos empezamos a coordinar. Claro. ¿No? Porque somos distintos, porque no depende de mí la voluntad de la persona, ¿verdad? No. Entonces nos empezamos a coordinar, y en esas coordinaciones que vamos realizando, ¿cierto? Vamos estableciendo un vínculo, ¿verdad? Y ese vínculo se va construyendo en base a elementos centrales, por ejemplo, no sé, o sea, un vínculo sano lo podemos construir en la medida de partida en que el otro está presente. Así es. Que el otro tenga constancia. Sí. ¿Verdad? No que haya cierta constancia y que haya una visión también de futuro en el tiempo. Claro. Porque acuérdate, que tengamos un objetivo común. El carruaje tiene un fin.
El yo tiene un Es fin. llegar a un lugar. Y eso es importante, porque un yo sano, un ego sano, equilibrado, ¿cierto? Puede conducir su carruaje hacia un determinado fin. Claro. ¿Verdad? En cambio, un ego desequilibrado, ¿no? O el carruaje se le desbocan todos los caballos y sale corriendo cada uno para su lado, ¿cierto? Un ego disminuido, Por lo vamos tanto, a decir. puede tener todas las intenciones de querer llegar a un fin, a un determinado fin, lo puede tener claro en su cabeza, o, en definitiva, se paraliza y no avanza hacia ninguna parte porque es muy rígido. Exacto. Y se estanca, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir en el fondo es que es muy claro en la construcción de relaciones de pareja, en el inicio de una relación de pareja, es poder ver cuáles son los intereses que ambos tienen. Porque no tienen por qué ser iguales. Claro. ¿No? Y si ambos intereses coinciden, entonces podemos continuar. Pero si ambos intereses no coinciden, entonces yo tengo plena libertad de decir, esto yo no lo quiero. Claro. Pero que lo que hacen las personas, y ahí aparece la segunda etapa, ¿cierto? Y también aparece el miedo, y es mucho más potente ahí, porque aparece el miedo a perder aquello que yo siento que amo o que quiero. Ya. ¿Verdad? Empieza a aparecer ese miedo. Y como aparece ese miedo, empiezo a imponerme a que el otro sea lo que yo quiero que el otro sea para mí. Claro. ¿Verdad? Y empiezo a tratar de tener posesión sobre el otro, ¿no? Claro. Y ahí, en toda esa dinámica, entro en control, en revisar el teléfono, en restringir amistades, y es que no me gusta porque ese amigo tuyo te tiene ganas. Yo he visto cómo te mira. Y tú, como eres tan inocente, puedes no darte cuenta y vas a caer. Claro, como eso es miedo. Es ¿verdad? el miedo hablando. Es miedo a perder al otro. Y eso no tiene por qué estar tan bien, digámoslo así, ¿no? Porque ahí, ¿qué es lo que está predominando? El ello. Ajá. Pero más allá del miedo a perder al otro, yo creo que es el miedo a qué va a pasar conmigo si ya no tengo al otro. No Muy tiene que buen ver punto. con la pérdida del otro, sino que con lo que me pasa a mí si es que no tengo a esa persona. Justamente. Pero es un miedo, po, y es un miedo muy potente, y que no necesariamente tiene que ver con el otro, tiene que ver con nuestras vivencias, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con Así las es. deprivaciones que tuvimos cuando éramos pequeños, ¿te fijas? El miedo a que mi mamá se vaya, el miedo a que mi papá me deje, o mi papá me dejó, etcétera. O sea, tiene que ver con la representación. Volvemos a insistir en lo del lápiz. Es decir, no es algo que existe fuera, Es lo que es algo que está acá existe dentro. Ujú. Exacto. Es una representación, ¿no? Que está dentro. Entonces, claro, nos aventuramos a eso y efectivamente nos empezamos a sentir vulnerables y empezamos a actuar desde el miedo, ¿no? Desde el miedo. Así Y fíjate que hay una frase, porque mira, a mí desde ya los años, ya soy medio viejito ya, ¿verdad? En el ejercicio clínico, hay algo que yo he entendido y con el cual desarrollamos nosotros sistemas humanos hoy en día, y es parte del proceso de los procesos terapéuticos que lleva el equipo nuestro, que es que finalmente lo que existe, el amor por una parte, ¿cierto? Que Maturana lo dice, Humberto Maturana, científico chileno. El amor, ¿no? Y el amor tiene que ver con un otro que emerge desde la nada, ¿cierto? Que aparece, ¿no? Que es visible para nosotros, ¿no? De un momento a otro aparece, ¿no? Y en contraste al amor, tenemos un concepto que también es muy manoseado, ¿cierto? Pero que en definitiva nosotros conocemos como violencia. La violencia es lo opuesto al amor. Ajá. ¿Y en qué consiste la violencia? La violencia surge en el espacio relacional de los seres humanos, y el fin
es la anulación del otro, ¿verdad? Entonces Claro. tenemos por una parte el amor, que es el hacer que uno emerja, ¿cierto? Ajá. Que aparezca como un otro que existe fuera de mí, ¿no? Con quien me tengo que coordinar para poder encontrarnos y hacernos visibles el uno para el otro. Exacto. Y en contraste tengo la violencia, ¿no? Que es Que la la violencia anulación lo del que otro. hace es la anulación del otro, Ujú. ¿no? Y por lo tanto la violencia existe permanentemente en el espacio relacional. Y es Mm. lo que termina por anular, en definitiva, las relaciones humanas. Del 100% de personas que uno recibe en terapia de pareja, en terapia familiar, inclusive en los ambientes laborales, inclusive, ¿cierto? Sí. Relaciones laborales, en todos los casos, Ali, la violencia es lo que deteriora las relaciones convivenciales Mm. y provoca la Absolutamente. anulación de otro, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con el miedo? Y ahí voy a citar una frase de Gabriel Rolón, que es un psicoanalista argentino, Ay, me encanta. y dice, y él lo señala que la única forma en que el amor muere es producto del miedo. Mm. Aquello que mata el amor es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque es el miedo a la pérdida. Claro. Ahí quiere decir que nuestro ego, ¿cierto? No pudo equilibrar, no Ujú. pudo equilibrar el impulso de perder, Claro. ¿no? Mira, fíjate que vamos más allá. Esto es como bien interesante. ¿Por qué las personas mienten? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ay, todos mienten, dijo Doctor House. Uh-huh. Pero el asunto es justamente por qué. Por caer bien, por no confrontar, por hacerse la vida más fácil, por querer hacer lo que uno quiere. Uh-huh. Diferentes motivos. Fíjate que en todo lo que acabas de decir, Alicia, Ujú. hay un factor común. En todo lo que acabas de decir. Lo vas a analizar después quizá. Es el miedo a perder algo. Se traduce en eso, básicamente. Miedo a perder algo. Porque, por ejemplo, yo podría mentirte a ti de que, supongamos que nosotros fuéramos pareja. Ujú. Supongamos que yo te digo que a ver, salí con otra persona. Ujú. ¿Ya? Y si yo salí con otra persona y estoy consciente que salí con otra persona y que eso faltó a la lealtad en el vínculo que nosotros dos podríamos eventualmente tener, Ujú. entonces no te lo voy a decir, po. ¿Y por qué no te Obvio. lo digo? Para no perderme. Porque sé que te vas a... Exacto. Porque sé que te va a molestar. Que vamos a problemas, Y podríamos terminar y probablemente eventualmente. vamos a romper la relación. Es decir, voy a perder algo. Claro. ¿Hay quién actúa? El ego. El ego. Mm. ¿Verdad? El ego que Sí. está dominado por el miedo. Ujú. ¿No es así? Sí. En definitiva, la mayoría de las veces o la mayoría de las personas que mienten es porque tienen miedo a perder algo. Y no importa el costo de sostener eso, ¿verdad? Para no perder aquello que creen que tienen. Fíjate, la posesión, ¿te das cuenta o no? Claro. Aquello que creen que tienen. Mm. En definitiva, están dominando la voluntad del otro. Porque Claro, si el otro es lo que supiera, empiezan a hacer. Ujú. si el otro supiera, ¿cierto? Aquello podría tener la voluntad de decidir si permanece o no permanece en esa relación. Así es. De elegir. Pero te coarta la libertad, Ujú. ¿no? Te coarta esa libertad. ¿Qué es lo que tenemos ahí entonces? Violencia. ¿Ahí hay amor? No, pues no hay amor. No hay amor, porque no hay una aceptación del otro. Claro, ¿No? no lo ve como un otro, sino que lo ve como una cosa en el fondo. Una cosa Lo ve de la como que una yo puedo proyección. disponer.
lo ve como una proyección suya. Ujú. Entonces, eso es súper interesante de analizar, de tomar en consideración, porque muchas veces pasa eso en las relaciones de pareja. Las mentiras, ¿verdad? Las manipulaciones. Porque hay un temor a perder al otro. O que el otro Claro. no sea lo que yo quiero que sea, ¿verdad? Para mi proyecto ideal, para cómo yo quiero vivir la vida, ¿verdad? Ajá. ¿No? Entonces, el otro puede a lo mejor querer estar con nosotros, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no queremos del otro e intentamos cambiarlo, ¿no? Intentamos que el otro sea distinto. Entonces, bueno, eso es muy... tiene que ver mucho con el ego, porque tiene que ver con el miedo detrás, Así es. ¿verdad? Entonces, volviendo a la palabra, a la frase de Gabriel Rolón, que lo resume muy simple, ¿cierto? En uno de sus libros, por ahí estaba buscando el libro de él. Tiene que ver con eso, es decir, lo único que puede matar al amor es el miedo. Es lo único. Es lo único, porque cuando surge el amor, es decir, uno hace visible al otro, ¿cierto? Ujú. Y lo acepta al otro tal cual es, ¿no? Nada que agregar, nada que quitar, como dice Alejandro Jodorowsky. En definitiva, emerge esa relación amorosa, pero por los miedos o aprensiones que cada uno tiene a la pérdida de aquello, al final terminamos por estropearlo, por deteriorarlo, Claro. y por anularlo. Ujú. Y después sentimos dolor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde duele? ¿Duele lo que hace el otro? No. Duele en lo que me pasa a mí. Duele el ego. Exactamente. El ego es el que ego. se ve dañado. Es el ego el que duele. Es el Si yo ego el soy que alguien tan bueno, ¿por qué me dejó? Si yo le di todo. Yo soy un Justamente. proveedor. Solamente estuve con otra persona, pero yo la amo a ella. Esa persona no fue importante para mí. ¿Por Exactamente. qué me dejó entonces? Sí. Es mi ego hablando. Hay distintas da vueltas en redes sociales muchas veces las red flag, las cosas que uno tiene que poner atención. ¿Te has fijado? Banderitas rojas. Las banderitas rojas que aparecen muchas veces en la relación y uno las deja pasar. No se da Y cuenta. yo creo que, mira, yo por lo menos te podría hablar de mi experiencia personal, uno sí se da cuenta de las banderas rojas. Las personas en general sí se dan cuenta. Lo que pasa es que no quieres reconocerlas. Yo creo que sí se dan cuenta, pero las pasas por alto. Muchas veces las pasas por alto, justamente por miedo. Porque miedo duele, po. Porque duele. Uh-huh. Porque duele, po. Porque duele. ¿Por qué te cambiaron por otra persona, por ejemplo? Claro. ¿Acaso esa persona es mejor que yo? Correcto. Genera dolor, ¿no? Entonces, frente al dolor, hay algunos que, vuelvo a insistir, externalizan la rabia y le dicen, claro, es que tú hiciste esto otro, y reclaman, ¿no? Y le echan la culpa al otro, digamos. Y así están las parejas en echarse la culpa uno con otro, ¿verdad? Y eso claro. es muy recurrente. Frases como, si tú me hubieras contestado, hubieras salido conmigo, yo no hubiese tenido que salir con mis amigos y engañarte. Esto es tu culpa. Claro. Porque me dejaste salir solo. Exacto. Y yo estaba vulnerable. Sí. Y esa frase es muy común, ¿eh? Sí. Uno en terapia de pareja las escucha muy seguido. Pero se escuchan más desde los hombres, por ejemplo. Desde los hombres se escucha más, eso sí hay que decirlo. Hay una prevalencia más de hombres hacia las mujeres que decir eso. Por tu culpa me metí con otra persona, por tu culpa esto. ¿Te fijas? Si tú me dejaste solo, no hiciste esto otro, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya, de nuevo vas a empezar con lo mismo.
Oye, esa frase, Ali, ahí me toca la fibra porque la he escuchado varias veces. Esa, puta, ya va a empezar otra vez, ¿no? O sea, en definitiva, esa frase es una frase también bastante recurrente, ¿ya? Y que pareciera que fuera como una persona que quiere apaciguar una determinada situación. Pero yo expliqué al inicio, las relaciones se construyen desde la diferencia. Si tú quieres construir una relación con alguien, es bueno que las parejas hablen y tengan conversaciones que son incómodas, ¿no? Fíjate que, mira, pues ya no quiero extenderme en eso para no extender el podcast, pero existe el estrés postraumático, ponte tú. Sí. ¿Ya? Y en el estrés postraumático, la mayoría de las personas, por ejemplo, cuando tienen un evento, un accidente, supongamos, ¿ya? Tienen un accidente y sobreviven, ¿ya? No pasó nada a nadie, pero lloran y por años, o sea, por meses, digámoslo así, ¿no? Y repiten la cuestión, iba yo conduciendo y pasó esto, y mira, no pasó a mayores, y qué hubiera pasado si hubiese sucedido tal o cual situación, ¿te fijas? Entonces hablan permanentemente sobre eso, y a nivel de terapia uno escucha y la persona habla siempre sobre el mismo tema, ¿por qué? Porque un evento que es muy potente, que moviliza mucha emoción, como por ejemplo un accidente, la única forma en que uno lo puede ir acomodando en el tiempo es liberando todo eso. Es igual que en la naturaleza, y el Buda, por ejemplo, o las disciplinas más orientales, ¿cierto? De liberación de conciencia, por ejemplo, lo promueven. Es decir, todos los brazos del río, desde que surgen desde la montaña, independiente cuál sea su procedencia, van a llegar al mar. Uno no puede evitar que lleguen, ¿no? Entonces hay que darle el espacio para que lleguen al mar, cada una en su justo tiempo. Entonces, cuando se liberan la emoción, ¿cierto? Es una cantidad de agua enorme, por decirlo de alguna forma, que claro, si uno la trata de encauzar forzosamente, se va a desbordar. Exacto. Pero el agua siempre va a llegar al mar. Por lo tanto, hay que acompañar a que tome el curso y que fluya. ¿Y eso cómo lo hace uno? Hablando. Porque de lo contrario, ¿cierto? Se contiene y se sobrecontiene y se desborda. Se hace una represa. Se genera como un dique, ¿no? Entonces, eso no es muy sano. Por lo tanto, cuando alguien te dice, ya vamos a empezar otra vez, ya vaya a empezar, es decir, en el fondo no está dejando que el agua avance en una relación. Las relaciones humanas, Ali, las relaciones amorosas, se construyen desde lo relacional. Se construyen porque necesitamos una coordinación para poder caminar juntos. Y yo necesito hacerte ver. Se coordinan, se negocian, muchas veces se cede en algunas cosas, se llega a acuerdos en el fondo. Hay cosas que uno acepta y hay cosas que uno no acepta. Claro. ¿Verdad? Y que uno las puede negociar, ¿no? Y para eso es importante también conocerme yo, para saber qué es lo que quiero y para saber qué es lo que quiero de la otra persona o de con quién voy a estar. Correcto. Ese punto es súper importante en lo relacional, porque es como una cosa es lo que yo digo, ¿cierto? Y yo te puedo decir a ti, ¿no? Y otra cosa es cómo me aseguro yo cómo vas a interpretar aquello que yo te estoy diciendo. Y no hay otra fórmula más que mediante la conversación. Claro. Para poder expresarte bien aquello que yo quiero decir, ¿no? Quiero que entiendas desde el significado que lo estoy diciendo. Entonces, si tú me sales con esa frase, por ejemplo, indirectamente me estás anulando. Claro. Entonces yo prefiero omitirlo, no decirlo y acumularlo. Entonces lo que estoy haciendo es un dique, ¿no? Que en pues algún momento se va a rebalsar. Que en algún momento se rebalsa. Bueno, y ahí aparecen varias cosas. Por ejemplo, hay personas que a veces ya y son persistentes y hablan y tratan de hablar sobre el tema, y el otro los manda a callar y ya vaya a empezar otra vez y vaya a seguir con lo mismo. Si ya te dije la otra vez, si te di una explicación, si ya te lo dije, etcétera. Entonces, ¿te fijas? O sea, hay una suerte de anulación hacia el otro. Sí, otra vez la misma cantinela. Y vuelvo a insistir, es directamente proporcional al ego, porque ahí lo que hay detrás es miedo, pero no miedo a perder al otro.
No necesariamente a veces así, No. sino que miedo a ser descubierto. Ujú. Y ¿No? perder la imagen que esa persona tenía de ti. Exactamente, Siento, de todas las formas es el ego protegiéndose. exactamente, ¿no? Ujú. Entonces siempre en esas personas, y de hecho, por ejemplo, los trastornos narcisistas, una de las características que tú encuentras ahí es, yo te digo, de las personas que logré diagnosticar en su momento, Ajá. es un como un ego o un yo, para decirlo más técnico, ¿cierto? Muy Ujú. débil. Y tú los ves como personas imponentes, seguras, ¿no? Que no les falta nada, que no les pasa nada, que lo tienen Claro. todo, ¿verdad? Porque el Pero en cuento que se definitiva, contaron es ese, po. exactamente, porque hay una Nosotros historia de somos súper deprivación. buenos. Hay una Claro. historia de deprivación. Ahora nosotros tenemos poder y si tenemos poder somos imponentes y somos esto y no vamos a permitir que nos traten mal y no vamos Sí, a permitir que nos falten el respeto. exactamente. Ujú. Mira, hay una... bueno, lo hemos escrito nosotros en una... en columnas de opinión. Los tenemos Ajá. nosotros en una revista. No tengo ningún ejemplar acá, pero es nuestra revista Libertus. Libertos. ¿Ya? Que dejo el pase acá por si acaso para algún auditor, ¿verdad? Pero se suspendió el año pasado la revista porque estamos buscando auspiciadores, ¿ya? Ujú. Pero esa revista tiene un fondo social que es tratar de llegar un poco con estas temáticas a las personas y que hoy día estamos desarrollando por medio del podcast. Ajá. Era de distribución gratuita esta revista. Ujú. Lo sigue siendo, nosotros seguimos escribiendo por medio de nuestra página web y tenemos nuestro blog donde promovemos distintas columnas de opinión. Y una de esas columnas habla precisamente de la construcción de las relaciones y eso era en base a algo que habíamos pensado en su minuto que tiene que ver con los vampiros. ¿Te acuerdas que alguna vez conversamos acerca de eso? Sí. De los vampiros, porque yo siempre me he preguntado el tema de los vampiros, pero estoy hablando de los vampiros clásicos, no los vampiros más modernos, pero todos tienen el mismo principio. ¿Te has fijado que los vampiros no se pueden ver en el espejo? Sí. Ujú. ¿Ya? No tienen su reflejo. No tienen su reflejo en el espejo. Ujú. ¿Y por qué será que curiosamente no tienen? Porque, a ver, las características del vampiro es que necesitan de otro para poder existir. Pero Claro. necesitan de ese otro, pero le chupan la sangre. Claro. ¿Verdad? La vitalidad. Pero a su vez desvitalizan al otro, Sí, po. ¿no? El otro termina muriendo por darle vida a ellos. Exactamente. ¿Te fijas? Ujú. Entonces necesitan de un otro. Pero ese Claro. otro no es para nutrirlo ni para equilibrarlo, como lo que hacen las personas que no son vampiros, por ejemplo. Claro. Pero los vampiros sí necesitan de eso, necesitan de ese otro, ¿no? Porque por sí mismos no son capaces de verse a sí mismos. Velan por lo su tanto, son necesidad. a Ellos... través de otros. Exactamente. Por eso es que simbólicamente yo creo que no tienen reflejo en el espejo. Claro. ¿Te das cuenta? No tienen reflejo en el espejo, porque el reflejo son ellos mismos, desde su necesidad, ¿no? Independiente de cómo anulan al otro, desde distintas expresiones, Sí. ¿verdad? Ujú. Es interesante eso. Bueno, nosotros, un poco para ir redondeando y Ajá. cerrando este capítulo del podcast de hoy, Desnudos, hay una columna de opinión que escribí, mira, el 11 de abril del 2025. Lo estoy viendo en mi página web, www.nudoborromeo.com, pero también está en www.sistemashumanos.cl, ¿ya? Perfecto. Dice, olvidamos lo simple del vivir. A veces olvidamos lo simple del vivir. Ver el sol en las mañanas, sentir el ruido del mar, el aroma de los árboles, el rocío diseminado en el suelo otoñal regando las hojas secas, sentir el silencio. Sí,
Ese silencio que se quiebra con el zumbido de un colibrí que se posa cerca de tu ventana un día de sol. Respirar y sentir tu respiración, al mismo tiempo en que sientes en tu cuerpo el paso y salida del aire. Muchos momentos esenciales pasan inadvertidos a cada momento en nuestra vida, que olvidamos que vivimos porque no tenemos conciencia de aquello en lo que estamos. Esa falsa sensación, intensidad que sentimos muchas veces cuando creemos que vivimos, ese vértigo que nos confunde, esa extraña sensación de aferrarnos a algo o a alguien cuando sentimos que lo encontramos, sin darnos cuenta que lo que creemos encontrar es producto del miedo que nos llevó a escapar de nuestra propia historia. Tendemos a escuchar lo que queremos o necesitamos oír de un otro. Buscamos su validación cuando no la tenemos en nosotros mismos. Esto nos lleva a elegir con urgencia y sin darnos cuenta que vamos construyendo una ilusión que con el paso del tiempo va desapareciendo en la rutina y destruyendo el vivir, dejándonos expuestos al vacío que tenemos tras negar lo que somos. Creemos que vivimos, pero en realidad vivimos de aquello que vive el otro. Vivir, por tanto, no es negar, es simplemente aceptar que hemos sido, que somos y que algún día nos iremos. En esta columna de opinión surge a partir del análisis, por ejemplo, que hacemos respecto de cómo estamos viviendo, Alicia. Ya cómo creemos que vivimos. Y yo lo he criticado bastante porque creemos que vivimos mediante redes sociales, creemos que vivimos, no sé, por ejemplo, la pérdida de libertades en las personas. Te fijas, hoy día lo que más vemos en los colegios, en la sociedad, es violencia. Te fijas, o sea, cómo anulamos a otro, ¿no? O instrumentalizamos a otro. Creemos que nuestras relaciones reales, ¿verdad?, las podemos hacer sin presencia, ¿no? Nuestras relaciones afectivas, nuestros vínculos, los podemos construir a partir de eso. Entonces vamos construyendo un falso vivir. Relaciones vacías. Vamos construyendo relaciones vacías, ¿verdad? Y nos aferramos a esas relaciones vacías, ¿no? Y dejamos de vivir las relaciones profundas, las relaciones de presencia, cuenta conmigo. Había una película que me gustaba tanto de unos amigos que hace muchos años, se me cae el carnet con eso, pero que tenían vivencias y eran amigos que se juntaban a caminar por la línea del tren, se bañaban en el río, ese tipo de experiencias que son experiencias nutritivas, porque en definitiva están compartiendo experiencias comunes, ¿no? Claro. Entonces, hoy en día, ¿cómo se construyen esas experiencias? Por medio de Instagram, del chat, de hablar por teléfono, de historias. Las parejas hoy día se ven, claro, las historias, y yo subo las historias de lo que estoy haciendo y otros reaccionan, ¿verdad? Y esa es una forma de comunicación, pero es una comunicación que, si bien es válida, está basada en situaciones que no son reales. En cambio, no ¿qué es real? Todos reales. No, pues. ¿Y sabes por qué no es que sean reales? De acuerdo a lo que hemos visto en este podcast, porque están puestas en aquello que yo quiero escuchar. ¿Con quiénes me relaciono yo? ¿Con quiénes se relaciona la mayoría de las personas? Se relacionan con aquellos que te dicen: hoy qué bueno eres tú, hoy que eres tan espiritual, hoy es que tú eres esto, otro. Pero aquel que te dice, por ejemplo, no, tú haces esto y a mí me duele, por ejemplo. ¿Te fijas? Es decir, ¿qué es lo que tienes ahí? Es una persona que se mira a sí mismo y que se mira a sí mismo por medio de los demás. No es que se construya desde algo distinto, sino que busca la validación del resto para mostrar la misma, ¿cierto?, imagen que quiere proyectar. Entonces, ¿qué es lo que tienes ahí? Una persona llena de miedo. Y en la teoría de sistemas, ¿cierto?, desde la misma física, se entiende que todo sistema cerrado tiende a la autodestrucción. Claro. ¿Sí o no? Todo sistema cerrado tiende a la autodestrucción. Entonces, claro, lo que propone esta columna de opinión, en el fondo, es el vivir.
Y el vivir es aceptar que la realidad existe afuera, ¿cierto? Y que de alguna manera por medio de la conciencia y del darme cuenta de la reflexión, la meditación, empezar a mirar lo que yo tengo dentro y cómo es lo que tengo dentro me lleva a mí a vincularme y a relacionarme con mi entorno, en realidad es lo que nos permite construir relaciones que sean sanas. ¿Verdad? Y de ahí la importancia de trabajar también en sí mismo para poder eso entregarlo hacia afuera. Correcto. Correcto. Que alguien me acompañe a mí, si no lo puedo hacer solo, poder mirar dentro, ¿no? Mirar dentro mis historias, mi historia, que no las puedo hablar con otras personas, sino que en realidad hay algunos que ni siquiera las recuerdan, pues, las tienen bloqueadas, ¿verdad? Entonces, poder encontrarme con eso me va a permitir tener mayor claridad respecto de las cosas. Porque al final, como lo dice el texto, ¿cierto? Nosotros solamente tenemos una certeza en la vida, que es que nos vamos a morir. Y la primera certeza es que nacimos. No tenemos otra. No hay más. Son las únicas dos certezas que tenemos en la vida, ¿no? Así es. Todo lo demás es incertidumbre. Exacto. ¿No? Nietzsche lo planteaba de una manera muy bonita, porque decía: mira el abismo y en algún momento el abismo te devolverá la mirada. El abismo es incertidumbre, ¿no? Y a veces evitamos la incertidumbre y nos vamos quedando en la certeza. Muchas veces evitamos la certidumbre. Y es una aparente certeza. Claro. ¿Te fijas? Es una falsa certeza. Por ejemplo, las personas que, que dicen, no, yo busco libertad, quiero libertad, claro, y hacen y arman sus cosas, se compran su vehículo, siempre está relacionado con lo material y piensan que por medio de lo material van a encontrar libertad. Pero la verdad es que analízalo bien, po. ¿Encuentran libertad? Claro, pueden ir a la playa, pueden ir a distintos lugares, se movilizan de un lado para otro, le da estatus, ¿verdad? Pero, en el fondo, esa libertad, ¿cierto? Que aparentemente es libertad en sí, ¿no? Los tiende a limitar, porque si tú te compraste tu departamento, por ejemplo, tú podrías decir, no, yo soy feliz limpiándolo, todos los días lo limpio, te fijas, limpio mis monitos, que no se llenen de polvo, que se vea súper bien, ¿verdad? Pero no vas a querer que nadie lo ensucie, po. Claro. ¿No? Empiezas a vivir en función de eso que adquiriste y vas perdiendo libertad. Y vas perdiendo libertad, ¿no? Y vas centrando tu atención al final en lo material, para no perder aquello que crees que tienes. Volvemos al inicio. Es el objeto el que se apropia de ti. Es exactamente. Vivimos sometidos o esclavos del objeto. Claro. ¿Verdad? Y ahí es donde uno entiende que no como nos decían en las protestas las veces anterior, ¿cierto? Que es válido, por supuesto, que algunos que adscriben a corrientes filosóficas, a ciertas corrientes, para no ser tan específico, crean que en aquello que es material. De hecho, por ejemplo, el materialismo dialéctico de Marx, ¿cierto? Del marxismo, sitúa la pobreza en la falta de aquello que es material. Claro. ¿No? Por lo tanto, desde esa perspectiva es que se cree también, desde esa misma línea, ¿cierto? Que la dignidad debe ser dada por otro. ¿Te acuerdas cuando en las marchas decían más dignidad al pueblo? El pueblo quiere dignidad, ¿no? O sea, ¿y qué se referían con esa dignidad? Exacto. En cambio, hay otras corrientes, ¿cierto? Otras formas de pensar o de entender esto, ¿cierto? Y yo adscribo a esto, ¿cierto? Que el principio de libertad no es dada por otro. ¿No? El principio de libertad es intrínseco. Y la dignidad tampoco es material. La dignidad también es intrínseca. Aquellas personas que pedían dignidad, pregunta, espero que no me funen, pero aquellas personas que pedían dignidad, ¿quiere decir entonces que son indignas?
parten de la base de que son indignos por el no tener. Ujú. ¿Te das cuenta? Claro. Por el no tener. Y para tener necesitan de otro que pueda dar. Ujú. ¿No? Entonces, son distintas formas de ver. No digo que sea válido o no válido, pero visto desde esta perspectiva es que claramente el ser humano tiene características que son intrínsecas y que son inherentes al ser humano. Ujú. Por ejemplo, la libertad, ¿cierto? Y la dignidad. A un perrito, cuando tú lo dejas encerrado en una cárcel, por ejemplo, el perrito siempre va a tratar de salir. Ujú. Hasta que se da cuenta, después de tanto luchar, se da cuenta que no puede salir. Y se somete, ¿no? Y se somete. Y con ese sometimiento exterminaste al perrito. Claro. ¿Verdad? Lo exterminaste. El perrito sigue respirando, pero no está viviendo. ¿No? Entonces, es importante reflexionar sobre esto. En este podcast hemos querido tocar este tema, se extendió quizás un poco más, espero no haber lateado, pero tuvimos que pasar por algunas cositas como de psicólogos, digámoslo así, pero terminamos hablando como desde lo trivial y desde lo que pasa hoy día en las relaciones. Ujú. Desde lo cotidiano. Además, no te preocupes porque nuestro super editor va a dejar tiquitaca el capítulo. Eso espero. Tiene harto trabajo. Sí. Sí. Voy a arreglar por última vez la cámara, que ya la cámara como que anduvo guateando hoy día, parece. Como que se anduvo levantando un poco. Sí. Bien, entonces para cerrar el capítulo de hoy, dejar como el espacio a que las personas puedan opinar, comentar, compartir este podcast para que pueda llegar a más personas. Así agradecer también a Diseñamente, ¿cierto? Que es son los que nos hacen muchas veces los cuadernos, calendarios, ¿cierto? Y nos dan ese espacio ahora para el Día de la Madre, por ejemplo, de entregar detalles a una persona especial y que sean 100% personalizados mediante las impresiones, mediante las creaciones, ¿verdad? Y a Sistemas Humanos, que es este proyecto que nosotros tenemos tratando de difundir las relaciones o la construcción de relaciones sanas por medio de este equipo de trabajo que se ha desplegado durante ya este año 2026, que por lo menos hemos estado un poco mucho más activos, digámoslo así, tanto en las empresas como en organizaciones públicas por medio de charlas, capacitaciones y terapias individuales, infanto-juvenil, y eso la verdad es que nos ha... mediaciones también, Sí. La verdad es que eso nos ha permitido estar en contacto con las personas y tratar de difundir un poco estas ideas. Rodrigo, quisiera agregar que mucha gente me ha preguntado respecto de nuestro podcast y podríamos señalar quizás en el próximo capítulo por qué le colocamos el nombre de Desnudos a el podcast, ¿ya? Que ese también sería un tema quizás interesante con otro tema asociado, pero creo que eso igual es necesario. Sí, lo vamos a dejar pendiente para el próximo capítulo. Estamos sacando un capítulo semanal, ¿ya? Así que esa es como la idea, ¿ya? Así que este va a ser difundido el día lunes. Lunes 4 de mayo. Lunes 5, ¿o no? ¿O 4? Lunes 4 de mayo. 4, claro, lunes 4. 4 de mayo. ¿Ya? Así que, bueno, agradecemos a la audiencia y agradecerte a ti, Alicia, por esta conversación, una conversación entretenida, y esperamos que el próximo podcast ir mejorando, por supuesto. Cada vez nos soltamos más y vamos mejorando, sí. Vamos mejorando, obviamente, y haciendo esto más fluido, más ameno. ¿Bien? Así que agradecemos, y más contenido o sugerencias, háganlas llegar a nuestros correos electrónicos, WhatsApp, y comenten, de manera de poder, redes sociales, de manera de poder llegar a más personas y con contenidos que sean pertinentes para cada uno de ustedes. Así que les agradezco, que tengan muy buena semana y nos estamos viendo en nuestro próximo capítulo. Así es. Que chao, Alicia. Y nos vemos pronto. Chao, Rodrigo. Chao, cuídense.